Estamos de regreso a un punto y contrapunto. Ayer se dio a conocer que algunas comunidades indígenas de Quintana Roo y de Veracruz presentaron demandas de amparo en contra del Poder Legislativo para que cumpla con su obligación de expedir una nueva ley general de aguas, pendiente desde el 2012, hace casi ya 10 años. ¿Y por qué necesitamos una nueva ley general de aguas? Pues para cumplir el mandato del artículo 4 de la Constitución y que el Estado garantice el acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo personal y doméstico a todas y a todos los mexicanos. Veamos el contexto. Con la etiqueta Agua para Todos Ya, el colectivo Agua para Todos realiza una campaña para solicitar a la Cámara de Diputados que se apruebe una nueva ley general de aguas. La ley vigente, promulgada en 1992, permite el otorgamiento de concesiones a entidades privadas y la transmisión de derechos, es decir, del total o una parte del volumen de agua que se tiene concesionada. Esto contraviene el artículo 4 constitucional que reconoce el derecho humano al agua. Desde 2012, cuando se reconoció este derecho, se ordenó la redacción de una nueva ley general que consigne la garantía que debe ofrecer el Estado al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico. Hace un año, el colectivo Agua para Todos presentó una iniciativa ciudadana que reconoce el agua como un bien común de la nación y garantiza el acceso equitativo y sustentable. Aunque la propuesta ya había sido cabildeada y tenía el apoyo legislativo necesario, otros partidos presentaron sus propias iniciativas. Morena presentó dos, el Partido del Trabajo una y el PAN presentó otra. En noviembre de 2020, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento aprobó el proyecto de dictamen propuesto por el panista Mario Mata sin que la iniciativa ciudadana o alguna de las otras propuestas hubiesen sido dictaminadas. La propuesta conserva el sistema de concesiones hasta por 30 años renovables. El Ejecutivo Federal dijo entonces que su gobierno no trabajará con leyes que permitan la privatización del agua y la continuidad de un sistema de concesiones neoliberal. Punto y contrapunto. Bueno, segundo punto a discutir. Ya habíamos platicado hace algunas semanas, Ana, ¿te acuerdas? Sobre el tema de un caso excepcional que en la bolsa de Nueva York estaba o iba a entrar a cotizar en la bolsa una compañía de agua de California, me parece, y hablábamos un poco sobre el tema pues de la crisis hídrica que hay, del estrés hídrico que hay en el mundo y sobre algunos intentos de privatizarla. ¿Cómo ves esta nueva ley general, de aguas? ¿Por qué es importante ponerla en el debate legislativo o no? ¿Cómo lo ves, Ana? De entrada decir que no hay un solo dictamen en este momento que proponga privatizar el agua. Genuinamente este ha sido el discurso pues de la izquierda durante mucho tiempo y que toman el agua como rehén político y realmente nunca han logrado comprobar que alguna parte del esquema político nacional quiera privatizar el agua. Para entender realmente el debate de qué se trata, consulté a un experto en agua que se llama Edgar Santiago, él es licenciado de hidrobiología de la UAM y lo que él me explica justamente es que no hay un dictamen de privatización para los recursos hidráulicos justamente en la Comisión de Recursos Hidráulicos. Lo que se está proponiendo es que hay estados como Coahuila que ya lograron que el agua sea administrada y surtida por un privado, lo que ha generado, pero con un control gubernamental muy estricto, y que esto ha provocado que la calidad y el abasto sea mejor. Lo que pasa es que la Ley General de Aguas plantea esquemas nacionales y se tienen que tomar decisiones estatales porque no es lo mismo el planteamiento de agua para Sinaloa que lo que necesita Yucatán, y es justamente lo que está pasando con estas personas de Cancún, de Cozumel, de Chetumal y del municipio de Solidaridad que están preocupadas en Quintana Roo por el tema, por ejemplo, del Tren Maya, que dicen que no les están pues asegurando que sus comunidades van a tener acceso al agua. Entonces creo que es un debate muy pertinente, pero es un debate que se tiene que dar sin ideologías en términos de que se tiene que tomar decisiones técnicas, y para eso tendríamos que entonces estar concentrados justamente en que el Congreso de la Unión tenía que haber legislado esta ley desde hace 8 años, es decir, este debate ha estado congelado por más de 8 años y la Ley General de Aguas pues no ha tenido un cambio sustancial. Decir puntualmente nuevamente que no se pretende privatizar y que se tienen que encontrar esquemas donde sí exista la participación de privados, porque lo hemos comprobado, el Estado no tiene los recursos para poder brindar esto, y nada más decir que en este momento hay 36 millones de mexicanos y mexicanas sin acceso al agua, y esto no se lo es culpa de los gobiernos neoliberales, porque la izquierda ha gobernado muchos estados en este país. Oye, te tengo que preguntar porque vi a tu gatito o gatita atrás, no sé si es Milagro, que estaba comiéndose tu rosa, trae un cono, ¿qué le pasó? La esterilicé porque esterilizar salva vidas y todavía está en proceso de curación. Esterilicen a sus animales. Así es. Bien, Alejandro, ¿cómo lo ves? ¿Qué pasó?
Tú también ya esterilizaste a tu perrito, yo lo sé, pero cuéntame, ¿cómo ves el tema de la ley de aguas? Em, bueno, luego te platico del buen Fausto, pero hablando de aguas, em, no, a ver, lo que dice Ana, esto de revestir de decisiones técnicas, un debate que es puramente ideológico, y qué bueno que sea ideológico, pero admitámoslo, porque la derecha siempre está diciendo a la izquierda que sus argumentos son ideológicos y revistiendo de científicos infalibles y técnicos las posturas de la derecha. Y aquí la pregunta es, ¿se vale que concesionarios participen, que sea un mercado de agua, o es un derecho humano que debe ser preponderante? Y me parece que hay muchas analogías con el debate que estamos dando en materia de electricidad. Hay muchísimas analogías, bienes de la nación, temas de soberanía sobre los recursos naturales. Y si nos remitiéramos al razonamiento de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, pues dirían que, ojalá y no lo digan, ¿verdad? Pero si lo extrapolamos forzosamente, que impera o es más importante el tema de competencia económica, de respetar las concesiones que la ley de Carlos Salinas de Gortari desde 1992 facultó, que empresas como Iberdrola e Odebrecht actúen de manera simétrica con agua. Todo eso sobre el derecho humano al acceso del agua y al del Estado sobre el manejo de sus recursos naturales. Afortunadamente, en este debate no han llegado este tipo de argumentos, pero sí hago esa extrapolación para ver qué tan disparatados son cuando hablamos de mercados de energéticos. Esto de que si revocamos las concesiones del agua, el consumidor va a ser el que va a terminar pagando precios más altos, o que esto sería violatorio al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o que estamos inhibiendo la inversión de actores o de inversionistas extranjeros. Fíjate cómo es como una misma tónica toda esta narrativa de privatización de la década de los 90s. Y la verdad es que yo diría, pues privatizaron prácticamente todo, menos el aire. Y si pudiera privatizarse el aire, ya lo hubieran hecho. Y creo que el común denominador en todos estos procesos, en agua, en energéticos, en servicios y bienes del Estado, es que pisotean preceptos constitucionales con artículos, legislaciones secundarias o con reglamentaciones que contravienen esos, como por ejemplo el artículo 4 sobre el agua o el 27 sobre la soberanía de la nación sobre sus recursos naturales. Bien, ¿cómo lo ves, Veloz, este tema de la Ley General de Aguas? ¿Por qué se ha tardado tanto? ¿Y cómo está el espíritu de Morena, digamos, con respecto a lo que se busca? Porque Morena pues, ha metido que la iniciativa de la reforma eléctrica, que todo el tema de la Guardia Nacional, como que ha dejado estos otros temas, digamos, incluida la ley para el acceso al derecho a decidir, incluida las leyes también para diversidad sexual, todos los temas progres como que los van poniendo ahí hasta atrás. Me da gusto que el agua esté dentro de los temas progres, porque Pues yo la verdad sí. creo que es complejo y que no se ha dado porque necesita o requiere de consenso y además de una conversación efectivamente muy técnica para no caer en argumentos falaces y que no tienen más que darle carga, precisamente como decía Alejandro, ideológica a esta discusión. A mí me parece que retomar la discusión de que si tiene que hacer ley general es muy interesante, porque la ley como está ahora parece que no obliga a los estados a entrarle de lleno a esta discusión, que no obliga a los estados a cumplir con sus obligaciones, válgame la redundancia, de cumplir con sus obligaciones respecto a lo que les toca dar en temas del agua. Creo que la rivalidad que ha habido en este tema entre estados da mucho para que se dé entrada a esta ley y que tenga que ser general, lo que la vuelve obligatoria para todos, y creo que ya nos ponen un piso parejo de quienes tienen responsabilidades sobre el agua y que creo que somos y son todos los estados, ¿no? Y después de eso, estas iniciativas tienen 2 o 3 puntos bastante interesantes y uno efectivamente es el de las concesiones. El gran problema de las concesiones es que, como ya dijo la Auditoría Superior, solamente el 1% se han revisado bien o a profundidad. La mayoría como que no se toman en cuenta y han actuado como negocio y puede estar pasando lo que ha pasado con el petróleo durante mucho tiempo. Y yo creo que eso es algo que se tiene que, si se va a dejar, que se tiene que manejar con pinzas y que se tiene que tomar dentro de sus justas dimensiones, que ya no podemos seguir pensando que hay que concesionar todo y que hay concesiones que ya no funcionan, ¿no? Y la otra es la de los asentamientos humanos. Parte de esta iniciativa contempla que el agua se tiene que
dar o se tiene que otorgar a ciertos asentamientos humanos. En esos asentamientos humanos hay muchas comunidades indígenas que no cumplen con estas características para ser asentamientos humanos, y entonces eso abre un debate también diferente de cómo está el lenguaje técnico legislativo dentro, que también creo que se tiene que cambiar. Sí, no es fácil, no es una iniciativa que se vaya a dar al vapor y que no se tiene que hacer al vapor, que además de tener una conversación amplia, también creo que sí tiene que estar lleno de la mano de expertos y expertas que entienden muy bien cómo funciona o tienen una radiografía del agua en México, y esa es una parte interesante. Y sí creo que definitivamente se necesita una regulación, pero no rápido, no de bote pronto. Y creo que la discusión de que ya se nos está viniendo encima el tiempo y que se necesita regular nos puede llevar a tener una iniciativa que flaquee de muchas maneras, porque lo que queremos es sacarla de manera rápida. Yo sí creo que todavía hay cosas que tomar en cuenta, habría que darle una leída mucho más profunda, pero terminaría con la idea de que es cierto que urge una regularización del agua, porque hoy más de 10 millones de mexicanos y mexicanas no tienen acceso al agua y se les ha prohibido exigir este derecho que es constitucional, ¿no? Bien. Martín, ¿cómo ves este tema? Evidentemente, yo también coincido con Veloz, no debería ser un tema progre, pero la verdad es que son colectivos que impulsan ese tema de derechos, los que quieren ponerlo en la discusión, y como bien decía hace rato, pues como que el partido mayoritario estaba poniendo como que los temas de seguridad nacional, los temas ahorita por la COVID también evidentemente, y dejando estos otros temas pues detrás, y son temas que importan, por supuesto. Primero, no quiero que pase desapercibida Galita, que también está esterilizada. Esterilizada, así que, pero bueno, regresando a lo que nos importa, a mí lo primero que me preocupa es que estemos viendo muchas iniciativas que van por distinto lado y que solo llegue una. Sobre todo porque lo que entiendo es que el debate está tratando de subsanar algo que debió haber pasado hace 8 años, que es entender el agua como un derecho y como un servicio público, pero hoy en día es absurdo pensar en el agua sin pensar en el cambio climático. Creo que debería de ser este momento un punto de encuentro, un foro, donde se busque una ley 360 que piense también en los mantos acuíferos, en los ecosistemas que dependen del agua y en el cambio climático. Si no, imaginemos que hoy pasa una ley perfecta. En un año nos vamos a volver a juntar a decir, uy, esta ley es incompleta, es obsoleta, porque no está considerando el nuevo gran problema después de la pandemia, que es el cambio climático. Así es. A ver, Ana, que creo que Ana tenía la mano levantada también y quería decir, a ver. Sí, o sea, tenemos que tener bien en cuenta que el artículo 27 constitucional ya señala que el agua es propiedad de la nación. No importa que, o sea, si en una ley secundaria es presuntamente viene algo de privatización, queda exactamente eliminado porque en la Constitución viene claramente, y como ya les dije, no existe ningún dictamen en este momento en ninguna comisión que pretenda privatizar. El tema de la participación de privados es en el tema de, como les dije, del control y de la distribución, y si a Estefanía le gusta tanto citar, estaba diciendo cifras de la auditoría, pues lo que yo le podría decir es que un 90% de los contratos que ha dado la Cuarta Transformación en 2 años han sido por adjudicación directa. Entonces no se vale que por un lado estén criticando en el tema de energía, en el tema del petróleo, ahora en el tema del agua, la participación de privados, cuando eso ha permitido tener muchos servicios públicos a mexicanos y mexicanas a lo largo del territorio nacional, pero por otra que la Cuarta Transformación tenga el 90% de sus contratos con adjudicación directa. Bien, creo que me queda todavía tiempo para un comentario más. Si alguien quiere contestarle a Ana. Ana, Veloz, adelante. Sí, a ver, la distribución del agua en México está polarizada y parte de eso es el papel que juegan las empresas privadas. El Estado está para beneficiar a quienes no les llega el agua y que son muchas partes del país en los que no se les ha priorizado porque no se les ve como negocio. Entonces sí tenemos que empezar a hablar de que el Estado tiene que entrar a decir, a ver, hay un sector al que están dejando atrás, y si la discusión de que los privados tienen que entrar y que no importe si varias gente se queda sin agua, pues entonces ya no entendí. Si les interesa que la gente tenga acceso al agua, les interesa más que entren las empresas privadas para que el Estado no meta las manos. Porque hasta aquí no entendí cuál es el argumento de la derecha ya. Ya no entiendo si quieren que la gente tenga acceso al agua o prefieren que haya muchas empresas que puedan entrar a extraer agua. Ya no, la verdad es que me confunde muchísimo. Bueno, no es el argumento de la derecha, es el argumento de Ana, ¿no? Ana no es la derecha, ¿no? A lo mejor es parte de la derecha, pero no creo que Ana represente a toda la derecha que hay, como tú tampoco representas a todas las izquierdas que hay, ¿no? A ver, Ana, ¿quieres contestarle? ¿Te viste aludida por la derecha? ¿Ahí me escuchan? Sí.
Ah, perfecto, es que se me cortó. No, pues definitivamente, como yo lo señalé en un principio, este debate no se tiene que dar en un tema ideológico. El agua es un recurso natural que merecemos todos los seres vivos y creo que en este momento, pues de entrada ya vimos cómo este gobierno de la Cuarta Transformación lo estaba usando como un recurso político en el tema de Chihuahua. Entonces creo que la próxima ley, la Ley General de Aguas, tiene que ir en totalmente dirección opuesta al tema ideológico, sino técnico. Aunque no les gusten los tecnócratas, son necesarios para el desarrollo del país. Bueno, finalmente, rapidísimo, Alejandro, que levantaste la mano. ¿Cuáles tecnócratas? O sea, los únicos papers en los que salen son en los Panama Papers y en lavado de dinero. Faroleaban muchísimo con su preparación técnica. Dime un paper académico que hayan publicado, por favor. Eso de los tecnócratas es puro cuento. Y justamente el problema de que no haya agua para todos es el acaparamiento de las grandes empresas y de los grandes latifundios, como el de Chihuahua. Ahí está el problema de las concesiones. Bueno, déjenme hacer una pausa. Vamos a darle seguimiento al tema, por supuesto, de la ley general, la nueva ley general de aguas, discusión que se va a dar en el Congreso de la Unión, pero por lo pronto hacemos una pausa y al regresar, el domingo pasado, este domingo, hubo elecciones en Ecuador y aunque ninguno de los candidatos consiguió un triunfo aplastante, Andrés Arauz logró el 32% de los votos. Arauz fue ministro de Rafael Correa, cuyo partido también parece haber conseguido la mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Vuelve el correísmo a este país? ¿Cuáles son las implicaciones? Regresamos a ver qué opina la mesa de Punto y Contrapunto. No te vayas.